nuevas que en su propio desarrollo eliminan, digamos, los factores en conflicto, los factores iniciales en conflicto. Y parece que no ha sucedido eso en Bolivia. O sea, se ha mantenido latente una situación que en nuestros días la encontramos todavía, aunque menos fuerte, pero que ha sido, digamos, importante en su intensidad en épocas pasadas, que una parte de la población tiene el poder político porque de manera explícita o emotiva se reclama una parte de estos sectores en conflictos, a la parte española. Y otra parte, digamos, hace un rol subordinado porque o se atribuye o le atribuyen, digamos, una relación con la parte vencida, con la parte indígena. Entre esta relación de dos poblaciones estanca, a mi modo de ver, la constitución de una nueva realidad nacional, crea estereotipos y crea realidades políticas y sociales, digamos, que dependen de este hecho histórico. Entonces, la solución de este hecho implica, digamos, el cuestionamiento de la situación original y el planteamiento de soluciones nuevas. Y ese planteamiento de soluciones nuevas pasa, digamos, por el análisis de la conquista y el análisis de la colonia en Bolivia. Doctor Mancilla, ¿qué opina usted? En parte apoyo las tesis del maestro Portugal. Supongo yo, pudiendo equivocarme fácilmente, que la conquista española ha sido un hecho más violento, parcialmente injustificado, como es en general la historia universal. Si el Nuevo Mundo no hubiera sido colonizado por España y Portugal, probablemente lo hubiera sido posteriormente por la China o por el Imperio Otomano, y los resultados, creo yo, habrían sido peores, habrían sido regímenes más duros, más autoritarios, etc. En un punto también coincido con el maestro Portugal. Evidentemente, hasta hoy, en Bolivia y en la mayoría de los países de América Latina, hay una clara discriminación de la población aborigen. Pero esto es también un hecho universal. Esto no disculpa, obviamente, pero nos muestra que debemos actuar simplemente con más cautela en el momento de atribuir responsabilidades, culpas, etcétera, a los conquistadores. Después de todo, los conquistadores aquí emplearon métodos que eran usuales en esa época, no fueron particularmente violentos. Si medimos la conquista española con lo que ha sido la invasión islámica en el siglo VII, VIII, realmente la islámica ha sido mucho más dura, mucho más profunda, y tampoco le preguntaron a la población aborigen si querían ser miembros del califato, etcétera. Doctor Utoja. Bien, desde la óptica catarista, porque el catarismo es una manera de leer la realidad, también la historia, y también proyectar propuestas, ¿no? Lo que debe interesar a estas alturas es no tanto la violencia o la separación o los hechos dramáticos en la historia. Esa es historia. Lo que debe tomarse en cuenta es cómo la población, en este caso, en los Andes, los aymaras y quechuas, han trazado su propia estrategia de adaptación, de estrategias de supervivencia, de reproducción cultural y de contestación. Si bien la colonia dura 500 años más la república, si bien dura, lo más sorprendente es de que la población aymara quechua no deja de practicar lo que siempre habían practicado: estrategias económicas, políticas y reproducción cultural. Y además, en cada etapa de la historia, siempre el mundo aymara cuestionó. Cuestionó, por ejemplo, a la colonia, pero también cuestionó al incario. Se rebelaron contra los incas, los aymaras. No se dejaron dominar, incluso se aliaron con los españoles para deshacerse de la dominación incaica. Y durante la colonia, evidentemente, los aymaras vivieron, unos bajo latifundio y otros en la libertad del ayllu andino. La Paz ha vivido bajo las haciendas, pero Oruro, una parte de Potosí, han estado libres en sus ayllus. Entonces, el mundo aymara frente a la colonización ha planteado esas dos maneras de ver las relaciones de dominación. Y frente a esas relaciones de dominación ha ido trazando estrategias
Y por eso es que el aymara, el quechua, no olvida ni su lengua, ni sus relaciones sociales, ni la manera de ver el mundo. Para mí, llamaría todo ese espacio de los 500 años, llamaría la gran zona de contacto espacial y temporal. Una zona de contacto donde el aymara aprende español y hoy aprende chino e inglés. Y lo que ocurre es que el criollo, el mestizo, no aprende ni el aymara ni el inglés y aprenden muy tarde. Miren, para que vean, y yo soy optimista, le dije a Mansilla, yo soy un hombre optimista y veo que los 500 años ha hecho de que el mundo aymara quechua empiece a cuestionar y a hacer su propia vida. Una pausa, doctor Untoja, vamos con nuestros auspiciadores. Esto está entrando en calor rápidamente. Nos aguardan, por favor, enseguida regresamos. Los quechuas y aymaras, según el doctor Untoja, aprendieron el español, ahora aprenden el inglés y el chino. Y los criollos no aprenden el aymara. ¿Qué pasa? Regresamos. El doctor Fernando Untoja todavía tiene derecho al uso de la palabra. Entonces hay que tomar la colonización como un proceso, desde el punto de vista económico, como la mundialización de la lógica del capitalismo. Como decía Felipe, con o sin españoles, el capitalismo se imponía con la fuerza de los estados-nación, equipados económica y militarmente en esa época. Tal vez la mala suerte o la buena suerte es de que en Sudamérica hemos tenido hacendados que han frenado el espíritu emprendedor, han frenado el espíritu del campesino que quiere producir. Esa es una de las grandes taras. En eso yo diría que la Iglesia Católica ha colaborado en mantener ese statu quo. Lo que no pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos el irlandés que ha ido allá ha emprendido desde el inicio para su desarrollo económico. Entonces, esos son los factores negativos para hoy de la colonización. Ahora, la violencia es cierto, es un elemento importante que no solamente denunciarlo, sino constatarlo, pero puede también crear ideologías de resentimiento, de reacción, reactivos, digamos así, en estos tiempos, y en eso hay dos corrientes. El indigenismo, versión colonialista para ver a los otros, y el indianismo, que es la versión del resentimiento del colonizado en su impotencia, que asume el discurso del otro para poder presentarse con cierta identidad. Eso vamos, don Pedro Portugal. Yo quisiera la segunda preguntita para que la compartir con ustedes tres. Es, ¿qué signos de colonización quedan todavía en nuestra sociedad hoy? Bueno, la colonización fundamentalmente es un hecho político, y el hecho político indica el empoderamiento de una parte de la población, la capacidad de poder administrar su propio desarrollo, su propia vida, es decir, el problema del poder político. Entonces, mientras no hay una participación plena en el poder político, una capacidad igual, digamos, de gestión de la sociedad, hay, digamos, niveles de colonialismo. Es decir, una parte de la población que utiliza argumentos, en este caso, digamos, el origen colonial puede ser, o, digamos, su adhesión a ciertos modelos culturales o aspectos racial propiamente dicho, que le justifica, digamos, una supremacía. Y una parte de la población a la que se le hace atribuir, digamos, esos otros elementos que por ser portador y característica, digamos, de esos tipos de vida, de cultura o de aspecto físico, se ve, digamos, subestimada. Entonces, ese es el aspecto, a mi modo de ver, principal, digamos, del hecho colonial. Y eso, como el hecho colonial no es una cuestión nueva, o sea, no somos particulares ni originales en nada, se reproduce el mismo esquema que ha habido en otros continentes y en otros países. Porque la expansión del capital, la expansión de las potencias europeas ha sido una acción que se ha hecho por todo el mundo. Y en todo el mundo ha habido el hecho de la reacción de las poblaciones locales que han exigido, digamos, ser ellos quienes administren y quienes dirigen sus propios recursos. A veces, digamos, en conflicto grande con la parte que era colonizadora, con la parte europea,
y a veces en un acuerdo, digamos, de participación en el poder. Podemos poner el caso de Argelia, podemos poner el caso de Sudáfrica. O sea, aquí no interesan los matices, interesa el hecho general. Es decir, una parte de la población que es marginada y en contra versus, digamos, un hecho histórico que es el asumir, que esa población pueda asumir, digamos, el hecho. Ahora, esta situación colonial se da siempre en una relación desigual, en una relación de opresión. No hay, lo que creo ver un poco en la exposición del señor Untoja, una cuestión casi idílica, que el indígena hubiese resistido, ¿no es cierto?, o ni siquiera hubiese resistido, sino que hubiese vivido paralelamente, desarrollando sus propias alternativas, ¿no es cierto?, y desarrollando, digamos, fructificando, digamos, sus características. Se da hechos de violencia, de explotación social, de injusticia, de segregación, que incluso podemos ver hoy día restos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una aproximación histórica y objetiva de lo que ha sido la colonialidad. No hay, digamos, ningún elemento particular nuestro, así sea cultural o cualquiera que sea, que nos pueda separar de las experiencias históricas universales, ¿no es cierto? Y tanto en el nivel de opresión que es el colonialismo, como en los caminos, digamos, para resolver esta situación. Doctor Mancilla, el día de hoy, ¿qué aspectos coloniales made in Spain viven todavía en nuestra realidad boliviana hoy viernes, por ejemplo? Por ejemplo, esta amable discusión está hecha en el idioma castellano. Aquí estamos bajo la protección de la Iglesia Católica. Nosotros usamos aquí medios técnicos que han sido inventados dentro de la cultura occidental y a los cuales nadie quiere renunciar. Yo, pese a todas las teorías reivindicacionistas, indianistas y de todo tipo que hay, yo noto que los partidarios de esas teorías tienen el alma escindida. Por un lado, quieren un modelo propio, pero las metas normativas últimas de ese modelo son claramente acercarse a la cultura occidental, tal vez con un baño exterior cultural, pero en general la influencia occidental ha sido simplemente gigantesca, y yo creo que son justamente las generaciones juveniles de origen aymara y quechua las que se están plegando masivamente a esa cultura occidental. Por ejemplo, yo supongo que los jóvenes aymaras y quechuas no quieren renunciar a la tecnología moderna, a la medicina, a los viajes, a ver el mundo. Tampoco quieren renunciar a cosas muy positivas que ha traído la cultura occidental, como la libertad erótica, las formas de ocio moderno, etcétera. Entonces, yo creo que aquí el problema central, y lo digo claramente, es que los partidarios de tendencias indianistas y demás no nos pueden ofrecer nada a largo plazo que sea un modelo completamente nuevo. Como dice Untoja, cuando mucho lo que vamos a conseguir son estrategias de acomodación. O sea, aceptamos la tecnología occidental y la cubrimos o la combinamos con algo de folclore, con algunas expresiones que cada vez se van a ir diluyendo. Por ejemplo, yo creo que las masas juveniles quechuas y aymaras están en camino de renunciar a los dos pilares de su identidad, el idioma y la tierra. Yo me imagino que lentamente los jóvenes van a hablar español, inglés o chino, y generalmente se van a dedicar a ocupaciones vocacionales y profesionales que ya no tienen que ver con el campo. Portugal decía que este es un proceso universal, es verdad, eso pasó en todas partes del mundo, no hay aquí nada original. Lo único que es curioso es la resistencia que hay todavía a darse cuenta de la magnitud del problema, es decir, la magnitud en la cual la cultura occidental ha invadido el mundo entero. Doctor Mancilla, en la segunda intervención ya puso el bisturí sin anestesia sobre un tema que es central, a juicio del invisible, en el mundo de hoy en Bolivia, pero esa es la tercera pregunta que tenía preparada en mi agenda. Doctor, se ha adelantado, pero volveremos a dar la vuelta.
Untoja, ¿en qué está presente la colonia peruana? Primero, ¿cuál ha sido lo propio de la descolonización? ¿Hubo uno o no? ¿Cuál es el carácter del Estado boliviano? Porque cuando se descoloniza, el Estado tiene un carácter propio al lugar, a la etnia, a la nación. Eso no existe. O sea, tal descolonización no existió en 1925. Y el carácter reproduce la cuestión colonial. O sea, y voy a marcar ahora. Más allá de las palabritas, la pregunta es muy concreta por segunda vez. ¿Usted quiere decir, sostiene que el Estado actual de Bolivia, el 21 de noviembre, de octubre todavía, del 2016, es un Estado colonial? ¿Estamos viendo un Estado colonial? Sí, tiene los sellos del Estado colonial. Primero. Segundo, la gente ha aprendido a pensar y a imaginar en términos dicotómicos, y eso remarco muy nítidamente en H. Mancilla. La gente piensa siempre en términos de nosotros y los otros. Y lo que hacen los otros tiene poco valor. Son reivindicativos, no son serios. Por ejemplo, cuando dice H. Mancilla, ¿no?, de qué bueno, ellos aspiran, pero no creen esas cosas. Esas dicotomías son los sellos coloniales que se reproducen hasta ahora en toda mentalidad boliviana, que sea aymara o no aymara. Se practica eso en los colegios, en las universidades. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en un país como Bolivia la gente hable de la existencia de indígenas? Ese es un término colonial, relación de poder colonial, para llamar a los otros de indígenas. Eso se practica todos los días. A tal punto que en el Estado plurinacional la Constitución está llena de palabras indígenas. Entonces el Estado plurinacional es colonial y se opone y va en contra de quienes, de los aymaras y quechuas, que contestan permanentemente. Ahora, hay otros elementos más que se reproducen. Por ejemplo, los ideales de sociedad que se inculcan en las universidades o en los colegios son fragmentos de aspiraciones o utopías que forma Occidente. Pero no queremos decirlo. Por ejemplo, nos gusta en Bolivia adorar, hacer monumentos, siempre a un extranjero que quiere liberarnos. Ejemplo, Che Guevara. La gente se arrodilla a Che Guevara y creen que con eso van a hacer la revolución y que los indígenas deben ser de izquierda. Eso es colonial. En ese sentido, yo veo de que las formas de colonización se vuelven colonialidades y son reproducidas por la familia, por la escuela, por la universidad y por la gente que también escribe textos. Hay gente que escribe automáticamente el término indígena-indio y no hace atención en su posición, en su palestra, a partir de dónde está escribiendo. Pero si queremos ser una nación, un Estado, una sociedad, esas dicotomías debían desaparecer. ¿Esos estudios en París fueron parte de esa dicotomía? Yo soy producto de Occidente y de los Andes. Tengo un ojo... ¿Y por qué ha dicho primero producto de Occidente? Sí, ¿por qué ha dicho producto de Occidente? Porque... Pero lo ha hecho primero, los Andes lo ha hecho de segundo lugar, ¿por qué? En mis estudios sí, es Occidente, pero desde mi cultura es los Andes. Porque aprendí primero a hablar aymara, luego aprendí español en el trayecto, en la escuela acá, en el colegio, y luego me dediqué a estudiar en francés. Pero eso no me saca, digamos, o mejor dicho, no me mantiene en la dicotomía, sino yo prefiero ver de manera simultánea la articulación de la sociedad y las maneras como se reproducen los bolivianos en la ciudad y en el campo. Mucha gente piensa que los indígenas están en el campo, y así piensa. Y cuando ya están en la ciudad, dicen que ya no son. Incluso los propios aymaras han asumido ese discurso dicotómico. Entonces, asumiendo eso, creen que el no hablar aymara es ya haberse superado. Pero los que reivindican a ultranza un radicalismo indianista o indigenista
ni siquiera han aprendido a hablar aymara en 10 años, como el señor que lee muchos libros. Y otros que hablan del indianismo tampoco saben hablar aymara ni quechua. Entonces acá estamos en un problema. Las dicotomías enferman a la gente, desestructuran las mentes, los cerebros de las generaciones. Y ahí tienes razón, Machimancilla. Los jóvenes, ¿qué aspiran? Ahí los aymaras. Tecnología, aspiran a estar en el mundo, estar en el mundo como aymaras, pero también aspiran, ¿qué cosa? Pensar como aymaras y ver el mundo como aymaras. ¿Por qué el joven aymara tendrá que quedarse solamente a mirar los cerros o los ríos? Eso es una manera muy, digamos, distorsionada de ver las cosas. Tenemos que ver que los jóvenes avanzan, migran y se desplazan por todo lado. El tema está entrando en calor, porque la pregunta que viene ahora tiene bastante veneno. Siempre va a hacer un zigzag de la pregunta y le va a preguntar al doctor Mancilla lo que él ya adelantó. Doc, ¿la globalización es un segundo capítulo de la colonización? No creo. Yo supongo que hay intentos de mundialización, como ha dicho Untoja, desde hace siglos o milenios. La colonización, como se la entiende aquí específicamente en la región andina, es la conquista y el coloniaje español. Hay puntos de contacto entre ambos fenómenos, pero no creo de ninguna manera que sean lo mismo. Don Pedro Portugal, ¿la tecnología supera la colonia o es una versión sofisticada? No, en absoluto. Yo creo que habría que primero hacer una pequeña distinción y quisiera referirme a lo que indicó antes el doctor Mancilla. O sea, lo que él tiene me parece es una caricatura de lo que es descolonización acá en Bolivia. Piensa que la gente quiere volver atrás, que no quiere utilizar celular, que está retraída en sus comunidades, que hay una idealización. En realidad eso indica un cierto desconocimiento de lo que han sido los movimientos históricos indianistas, incluso más atrás. En 1930 en el diario publicaron una foto de Leandro Quispe, ¿no es cierto?, el fundador de la Sociedad República de Collasuyo. Nina Quispe. Y se fotografía, ¿no?, al lado de un aeroplano, y él tomaba cursos de aviación. O sea, si repasamos la historia, no hay movimiento indígena en Bolivia que no haya sido modernista en sus términos y en sus momentos. O sea, a partir de un colapso que hubo en los años 80 del indianismo y del catarismo como proyectos políticos, surge una corriente mundial, el posmodernismo, y digamos hay un bajón, digamos, de la representatividad propia y empieza a surgir un lenguaje y un discurso que muchos lo consideran el lenguaje indígena o el lenguaje indianista, ¿no es cierto? Y que simplemente es un eco. Entre el doctor Mancilla, por ejemplo, se refiere al señor Esterman en su libro para indicar lo que es la filosofía andina, ¿no es cierto? O sea, y es toda una serie de teóricos que hablan de lo que ellos perciben, lo que es lo indígena, ¿no es cierto?, pero que no reproduce lo que es la vivencia ni las aspiraciones. Ahora, si nos referimos al término universal, digamos, de la descolonización, no ha habido ninguna descolonización que ha vuelto atrás. Los egipcios no han empezado a hacer pirámides, en Irán no han regresado a la religión de Zoroastro, y en China ahora está en una potencia, digamos, con los términos culturales y tecnológicos contemporáneos. Y si entendemos descolonización, la apropiación de la administración para atrapar el tiempo perdido, no entra ninguna, digamos, de esas ideas. Entonces hay un estereotipo de lo que es lo indígena, lo indio, digamos, y que mete ahí como si hubiese un rechazo cultural que es fácilmente, o tecnológico, que es fácilmente rebatible, digamos, si uno ve alrededor qué es lo que sucede. Entonces lo que hay es una situación colonial, y la situación colonial engloba otras cuestiones. Me parece muy interesante la caracterización que hace Untoja sobre el Estado, que es evidentemente colonial. Pero una situación colonial, y ahí discrepo con él, digamos, crea realidades coloniales que son las que hay que utilizar, crea una terminología. Entonces no se puede pedir una realidad colonial, digamos, que no utilice una terminología colonial y que no cree realidades que son las que se van a debatir. Entonces, en ese término colonial está lo indígena, lo indio, o sea, otras categorías que justamente surgen porque esa es la realidad y dan la tónica de una descolonización. El asunto es eminentemente político, desde mi punto de vista, no es cultural, no es tecnológico, es simplemente
que hay una parte de la población que no se ha empoderado. Y hay una cuestión muy curiosa, busca ese empoderamiento de manera paralela. Ante las deficiencias del Estado boliviano, en esta época como antes, las poblaciones originarias han buscado sus propios caminos, pero no significa ninguna creatividad, significa simplemente una debilidad de un Estado que oprime. Y en su debilidad permite, digamos, manifestaciones, y esas manifestaciones, digamos, de iniciativas económicas, etcétera, no llegan a su cúspide, que es realmente el planteamiento político, de plantear un modelo para terminar este tipo de situación e iniciar, digamos, otro, digamos, con las realidades que conocemos. Doctor Fernando Untoja, cada estado es una específica estructuración del poder. En este estado boliviano, ¿qué aspectos estructurales siguen siendo coloniales según usted? Dígame, porque había mencionado el tema del lenguaje. Pero vayamos a la estructura fáctica. ¿Qué aspectos organizativos, institucionales tiene nuestro estado actual de colonial? Para responder a esa pregunta, yo quisiera presentar las tres estructuras que se mueven en Bolivia. De esas tres estructuras sacaremos la estructura estatal y dónde se mueve. Bolivia es como un disco donde hay una estructura capitalista con instituciones también capitalistas. ¿De acuerdo? Tenemos una segunda estructura que es la estructura feudal, que es toda la herencia de la colonia y de la república. La estructura feudal, así no hay en amos y vasallos, hay una estructura feudal en la práctica. ¿En qué se expresa esa estructura feudal? Se expresa en las relaciones de políticas y económicas, donde lo que prima es el nepotismo, las relaciones de familiares, las relaciones de pertenencia al grupo. Eso es típicamente feudal. Esas instituciones, esas prácticas hacen cuerpo con las estructuras del Estado. Partidos políticos, gobiernos municipales, legislativo, cualquier otra instancia de la estructura estatal está marcada por esas estructuras feudales y se practica eso cotidianamente. Ejemplo, hay que charlar a alguien para que le consiga algo. Aquí no se consiguen las cosas por mérito, sino se consigue en Bolivia por charle. Así, sea muy, muy grande como intelectual, como profesional. Si usted me permite, invisible. Yo cuando era diputado, así solito, propuse a Chimancilla para que sea parte de los vocales de la Corte Electoral. ¿Y saben qué me han dicho del Parlamento? Untoja, estás loco. Pero si ese hombre es de derecha, de ultraderecha, ¿cómo va a estar aquí? Me dice. ¿Qué significa eso? Es la estructura feudal. Me falta la última estructura, que es la estructura del Ayllu, de los aymaras. La gente también se mueve con una lógica del Ayllu aymara en sus relaciones, y esa estructura tiene como móvil, como motor de reproducción, la rivalidad. Entonces, ¿cuál es la estructura que perjudica al desarrollo económico, a las relaciones humanas? Esa estructura que está al medio, que frena tanto capitalismo y que aplasta la lógica de la rivalidad. Y el Estado funciona con carácter feudal, porque tiene carácter importado, por tanto, es un obstáculo para el propio Estado. Por eso, Zabaleta no entendió las tres estructuras. Y su mente terminó en una mente abigarrada. Porque si entendiésemos eso, no habría dicotomías, no habría prejuicios para juzgar unos a otros. Entonces yo veo que todos los días en las estructuras estatales se practica prácticas feudales y coloniales. Permítame que le diga a Untoja que ha estado brillante en esta última intervención. Me ha parecido espectacular y no había escuchado yo un análisis tan francés, tan racional de nuestra realidad. Doctor Mancilla, ¿por qué en Tierras Altas, La Paz, Potosí, Oruro, sobre todo La Paz ahora,
hay tanta rebeldía social y en tierras bajas, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, hay menos rebeldía social? ¿Qué pasa? ¿Esa rebeldía es procolonial, anticolonial? ¿Qué características tiene? ¿O tiene características antropológicas sociales? ¿Cómo la ve usted? Hombre invisible, compleja. Y yo, Desnúdela y hágala simple. que soy de lejos aquí el mayor, necesitaría larguísimos minutos para pensar la respuesta. No me haga. Yo lo que quisiera es agradecerle a Fernando Untojan. Hasta este momento no sabía Que le él nombró había usted. hecho esa No gestión. no vaya a la estructura feudal. Pero cuénteme la rebeldía. Yo quisiera contradecirle a Untoja al mismo tiempo y contestarle a usted. Es decir, matar dos pájaros de un tiro por la fugacidad del tiempo televisivo. Yo creo que las poblaciones que podríamos llamar quechuas y aymaras en las zonas altas se sienten mal porque el mundo moderno no ha sido diseñado por ellos. Yo creo que ellos notan que el mundo moderno viene de otra parte, los valores de orientación, los inventos tecnológicos, los descubrimientos científicos. Y por ello es que no se sienten bien en su piel y tienen un potencial de resistencia cultural porque ellos han sido colonizadas más tardíamente y de forma más desordenada y no tan profunda. Yo creo que hay menos elementos de resistencia que podríamos llamar de resentimiento cultural. Se me ocurren otras respuestas, pero son más académicas y por lo tanto más aburridas para el público televisivo, del cual tengo una malísima opinión. ¿El público televisivo? Sí, conjunto de ignorantes en gran parte. Muchas gracias. Eso sí que me ha noqueado, doctor. No es a usted, al público, al que escucha, yo estoy de no a público. los que hacen Yo estoy televisión. fíjate, imagínese si el público es idiota, imagínese los que hacemos somos No, doblemente... ignorante, no he dicho yo. Pero bueno, está bien, también. Untoja no está muy Portugal, pero vamos bien porque esto está muy caliente. Don Pedro Portugal, en Bolivia en concreto, ¿la descolonización ha fracasado? La descolonización no se ha intentado. ¿Qué cosa? La descolonización no se ha intentado. Hay un viceministerio de descolonización. Claro, podría haber también un ministerio de tecnología y podríamos no tener tecnología. Podría ser un reflejo, digamos, más bien de la situación mala que vivimos. Eso no significa, digamos, que cualquier gobierno... que hay cosas a solucionar, entre ellas una ausencia de Estado y una ausencia de nación. Y cada quien a su nivel ha intentado hacer. ¿Por qué hay ausencia de Estado en Bolivia y por qué hay ausencia de nación? Hay ausencia de nación porque no hay una identidad común, digamos, de objetivos, no de origen ni de particularidades. La nación es una fase superior de la conciencia étnica. Justamente, y la nación se hace, digamos, englobando, digamos, uniendo, poniendo un perfil común a todos, cualquiera que sea su procedencia. Entonces, eso ha sido estorbado ya desde la colonia y peor desde la república. Hay un debate, ¿no es cierto? Ahora hay alguien que quiere suprimir algunos párrafos del himno de Santa Cruz. Y extraña, por ejemplo, que supuestamente hemos hecho una guerra de independencia contra España y en los himnos, en los símbolos, damos loas a quien supuestamente hemos desposeído. O sea, en el fondo, en muchos bolivianos hay una nostalgia de la madre patria. No ha habido la consolidación de una cuestión nueva, que no significa, digamos, odiar a quien nos ha colonizado, significa el reto de constituir una identidad nueva, de caminar como mayores. Entonces, no ha habido esta cuestión y peor, se ha visto un antagonismo grande entre la población nueva, que son los criollos, y las poblaciones antiguas, porque toda la estructura del Estado se ha hecho sobre el trabajo y la explotación real, digamos, de esa población. O sea, las minas, la explotación minera, las haciendas, e incluso hoy día. Hace rato se hablaba sobre las estructuras coloniales. ¿Qué mejor estructura tenemos que el ejército? ¿No es cierto? Donde hay una cúspide que importa harto el origen, digamos, y el aspecto físico, y una base que es, digamos, de tipo indígena. Y cuando se ha querido reclamar la descolonización de las Fuerzas Armadas, eso ha sido soslayado. Entonces no hay descolonización porque la descolonización es algo estructural. No significa necesariamente la eliminación, significa la resolución del problema. Y el problema se lo resuelve cuando se lo plantea. Y lo que ha habido actualmente es una cuestión de encubrirlo con aspectos puramente simbólicos. Estos mismos oficiales que hablo del ejército ahora visten poncho, ponen la huipala y supuestamente ya hay una
Fuerzas Armadas. Entonces, el asunto no es cultural, el asunto no es simbólico, el asunto es objetivo, digamos, es una cuestión concreta. Es la participación de la población en el destino y en el ejercicio, digamos, de las responsabilidades que tiene. Don Fernando Untoja, cuando hablaba HSF Mansilla, usted movía la cabeza así. ¿No está de acuerdo en el análisis de HSF Mansilla de que la rebeldía en tierras altas es porque la gente siente que la modernización y el avance y la tecnología no les toma en cuenta, y en las tierras bajas sí? Porque es notable, o sea, los bloqueos, los paros en La Paz y Potosí son mucho más frecuentes en cantidad y en frecuencia que en Santa Cruz o que en Trinidad o que en Cobija, por ejemplo. ¿Por qué? A ver, yo creo ¿Usted cree en el Aymara universal? Lo que obvia o lo que escamotea aquí H. Mansilla es lo siguiente. En su mente cree que los indígenas están en el altiplano y allí no hay y no son los mismos. Yo debo decirles de que los aymaras y quechuas desde La Paz, desde luego, han avanzado y han copado todo el país. En Santa Cruz, el 70-80% del país es colla. Es colla. Entonces, no ver eso, yo creo que es no tener una lectura completa del país. ¿Por qué los collas en Santa Cruz son absolutamente distintos de los collas de La Paz? Por lo siguiente, por el régimen de propiedad de la tierra y la concepción de la propiedad. En el altiplano hay una ley antieconómica, y esa ley antieconómica es la reforma del 53, también es la reforma de Víctor Hugo Cárdenas y la reforma del actual presidente, que considera que la tierra no es mercancía, por tanto la tierra no se vende, no se mercantiliza. El hombre del altiplano posee tierras, pero no puede vender ni hipotecar. Entonces el hombre aymara se rebela contra eso. Entonces ocupa las ciudades, y en las ciudades también ocupa espacios, como esta. Ocupa las calles, sentarse y vender, y nadie le va a sacar ni al alcalde. Y el alcalde termina de rodillas pidiendo votos. Todas las calles paseñas están ocupadas por aymaras y quechuas. En La Paz, fundamentalmente por aymaras. Y el aymara, como no le dejan vender su tierra en su comunidad, entonces ocupa espacios en los centros urbanos. Es una disputa entonces para defender lo que ha ocupado en un lapso de 2 años o 5 años. ¿Cuál es el problema en este momento con Revilla y los comerciantes? La ley de exvinculación carnetiza a los indios, entre comillas. Revilla quiere carnetizar a los aymaras, a los comerciantes aymaras. Quiere expulsarlos de lo que han ocupado. La gente puede decir, no dejan andar, no hay campo para pasear, la ciudad se vuelve fea. Pero ese no es el problema de la aymara. Es el problema del Estado feudal colonial, que no puede hacer respetar las reglas de juego, que no traza reglas de juego claras, cambian a cada semana las reglas de juego. Entonces, por eso es que La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Cochabamba, la gente es rebelde, porque está peleando por un espacio de propiedad. Cuando va el colla a Santa Cruz, compra 2 hectáreas, sigue comprando 3, se vuelve socio de Guapirá, participa en ANAPO, entonces se desenvuelve, estira sus brazos y se olvida de esa rebeldía que se practica en el altiplano, pero no allí. Allí puede ocupar las tierras y puede vender sus tierras y es más libre. Aquí no. Aquí, en nombre del comunitarismo, en nombre de lo indígena o del indio, se le quiere conservar a la gente como adorno. Hay algunas sociólogas que decían que no debían entrar ni bicicleta ni gas al altiplano. Pensaban así. ¿Por qué? Porque los antropólogos bolivianos y sociólogos se comportan en gringos para mirar al mundo aymara quechua y quieren que la gente siga como está. Fernando Untoja, rebelde como aymara, pero para Untoja el aymara es universal. Una pausa en nuestros auspiciadores, regresamos. HSF Mansilla en este debate. ¿Por qué el departamento de Santa Cruz y la ciudad son un poco el ícono del desarrollo, del modernismo, del avance y del progreso de Bolivia, y La Paz,
pese al tamaño que tiene y la cultura que tiene, la personalidad que tiene, pues se queda rezagada. ¿Qué tiene Santa Cruz que La Paz no puede conseguir? Mire, en primer lugar, yo creo que la pregunta ya está mal puesta. Yo no creo que La Paz esté en una situación de rezago con respecto a Santa Cruz. No creo de ninguna manera. La Paz sigue creciendo, sigue produciendo. Lo que pasa es que Santa Cruz tiene un territorio muy fértil y muy bueno para las plantaciones que exige el comercio internacional, como la soya y otras cosas. Es decir, no se debe, creo yo, a la cultura, sino a cuestiones geográficas, económicas, etcétera, que van variando. Hace escasos 200 años, que no es nada en términos históricos, era Potosí la locomotora de este territorio. ¿Por qué la gente de La Paz va a vivir a Santa Cruz entonces, doctor? Bueno, por muchas razones, porque en este momento la locomotora económica está allí. Entonces es normal, como antes iban seguramente a Potosí. Lo mismo, no creo que sea algo culturalmente relevante. Pero en un punto yo quisiera darle totalmente la razón al maestro Portugal. Aquí no ha habido ninguna descolonización seria de parte de las instancias que pretenden hacerlo. No solamente el ejército, como él ha mencionado, como uno de los factores visibles de la permanencia de elementos coloniales, sino otros. Aquí a toda velocidad puedo nombrar 5, por ejemplo. El sistema educativo y universitario es realmente escolástico, no es moderno, es realmente muy colonial. Yo que doy clases me doy cuenta que los chicos tienen una mentalidad realmente que parece del siglo XVI. Luego, otra cosa que no ha cambiado nada es el sistema de justicia. La justicia en la época colonial era la parte más débil del sistema español. El 90% de todo lo que se ha almacenado en el archivo de Indias son quejas, agravios contra la justicia. En eso no hemos cambiado nada. Absolutamente nada. La justicia sigue siendo lo más débil del Estado. Tercero, la administración pública y sus enrevesados trámites. Para sacar el título de licenciado en la Universidad Mayor de San Andrés se necesitan más o menos 110 pasos. En Alemania se necesitan 2, de 2 a 110 hay una diferencia. Y eso no ha cambiado gran cosa desde la época colonial. Y luego, desde la época colonial, por ejemplo, el principio rector sigue siendo el mismo. Para el amigo todo, para el enemigo la ley. Lo que por un lado muestra la total discrecionalidad con el cual es amigo, y la ley es lo malo, para todos es lo perverso, lo que solamente se aplica al enemigo. La instrumentalización del Poder Judicial por la instrumentalización del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo sigue exactamente como en la época colonial, y el viceministerio que existe nunca ha tomado en cuenta estos factores que Portugal y yo hemos mencionado. Y a mí me resulta súper chistoso, siguiendo la línea que decía HSF Mansilla, que para legitimar el derecho de propiedad en nuestro país hoy, en el 2016, hay que ir a derechos reales. Así es. Del rey. Claro. Sí, es eso, un ejemplo. Y el viceministerio parece que no se ha enterado. Don Pedro Portugal, ¿qué piensa usted de Fausto Reinaga? Bueno, Fausto Reinaga es una persona que tiene mucho sentido en un momento dado. Es decir, como toda persona política, como toda persona, con cualquier ideólogo, refleja las condiciones exactas de un momento dado. Entonces, es difícil evaluar a Fausto Reinaga ya en otro contexto. Es en un contexto de mucha marginación, ¿no es cierto? Era un contexto en que la racialización era mucho más aguda, donde había poca, es decir, estaban empezando los aymaras y quechuas a llenar los ámbitos universitarios, por ejemplo, y ahí eran muy discriminados, y había una exclusión grande a nivel de los partidos políticos. Entonces, está el momento y está la manera como Fausto Reinaga ha vivido eso, que era una persona bastante dinámica, pero que toda su trayectoria, toda su vida política e intelectual ha sido estar excluido, sufrir, digamos, y tener un resentimiento fuerte ante una situación que era real en ese momento. Entonces, toda su producción hay que verlo, digamos, desde ese ámbito. Desde mi punto de vista y en el de temas que nosotros estamos involucrados, la producción más grande de Reinaga, digamos, es la Revolución India, porque es allá donde con mucha fuerza plantea problemas, digamos, que eran totalmente soslayados hasta ese momento.
Pero no hay que olvidar que la trayectoria de Fausto Reinaga pasa y sobrepasa la Revolución India, a mi modo de ver, en desmedro de ese momento. Él no ha sido, digamos, un teórico, un pensador que ha nacido y ha muerto indianista. Él ha tenido un proceso bastante largo y a ratos caótico y siempre doloroso. Ha sido cristiano, ¿no es cierto? Ha sido marxista, él mismo se reclamaba como uno de los fundadores del PIR. Ha sido nacionalista revolucionario, militante del MNR, ha escrito un opúsculo contra Víctor Paz y ha tenido que retractarse públicamente, y después empieza a teorizar sobre el indianismo. Y no teoriza sobre el indianismo por su propia inspiración. O sea, coincidentemente, en los años 60 empieza a haber un grupo de jóvenes que intentan hacer una organización política, el Partido Agrario Nacional, Raimundo Tambo, Constantino Lima y otros, y que después va a repercutir eso en el MITCA, en el MRTK y en otros movimientos políticos. Y Fausto Reinaga tiene contacto con ellos. Entonces no se da la idea, en ese momento, la imagen de un teórico que alumbra a jóvenes que están iniciando políticamente, sino de jóvenes que tienen ciertas ideas que nutren un proceso de ruptura y de evolución de Fausto Reinaga. Después de una preguntita complementaria sobre don Fausto Reinaga. Don Pedro Portugal, la pregunta es muy concreta y quisiera responder. ¿He entendido bien? ¿Fausto Reinaga después de un largo camino de frustraciones políticas? Sí, sí, y él lo refleja en cada una de sus obras. Es un desfogue porque no es recibido, digamos, cuando sus ideas no son debatidas y no son, digamos, tomadas en cuenta en que él se desenvuelve. Entonces, es un poco esa la cuestión de Fausto, y después incluso, según él, supera el indianismo, porque es una fase que es considerada superior al marxismo, que nosotros la manejamos mucho con el marxismo, donde piensa que es su punto de vista muy personal, que puede ser referencia no solamente para solucionar los problemas concretos de Bolivia entre indios, no indios, con la terminología que se quiere pensar, sino que es casi una respuesta para los problemas de la humanidad. Entonces, algo su gran valor es que habló y escribió de temas que en esa época eran totalmente sociales, que además tuvo el mérito de imprimirlos, de divulgarlos, de hacerlo libro. Y como el texto es lo que queda, digamos, es una referencia, digamos, ineludible, digamos, para cualquiera que quiera entender el proceso indianista, pero no es excusa, ni lo agota. Digamos, es una faceta, digamos, que ha influido y va a seguir influyendo sobre todo en un proceso de conciencia, pero es algo muy situado en su momento y en el contexto que había entonces. El doctor Fernando Untoja, usted le ha pegado así una suerte de patada de costado a René Zabaleta Mercado, que fue durante la segunda mitad del siglo XX el ícono del boliviano revolucionario y constructivo del futuro. ¿Qué piensa, en rigor de verdad, de Zabaleta Mercado? Retomaré a Reinaga un poco. Reinaga construye una ideología sobre una identidad que no existe. No hay indianismo. Por eso, él construye el indianismo sobre una identidad que no existe, es decir, sobre un término acuñado por el colonizador. Mientras que Zabaleta trata de que el marxismo ortodoxo pueda enraizarse y dar una explicación. Y Zabaleta lo que hace es pensar en términos dicotómicos al estilo ortodoxo de lo que es el marxismo. Zabaleta busca proletarios y burgueses. Y, por definición, el lado proletario o los trabajadores son los motores de la crítica, son el bloque que enseña a la gente, y a su vez indican el camino a seguir. Y en eso no es nada novedoso. Zabaleta, al plantear, al querer leer de esa manera la sociedad, termina truncado, puesto que no entiende Zabaleta la cultura aymara quechua, que es dominante en la sociedad boliviana, en absoluto. Viaja por aquí, por allá, y aquí es importantísimo cuánto vale saber la lengua de una comunidad cultural. Entonces ha hecho brochadas sobre la sociedad boliviana y al final ni siquiera el término es de él. Aquí estoy con un profesor de filosofía. ¿De quién es? Del señor Heck y la Liga Rama.
Entonces, bueno, se presta a decir... Tenías razón, tú no me perdiste. Las relaciones de dominación que existían, las relaciones feudales, no denuncia esas relaciones de dominación y económica que hay en ese momento. Solamente piensa en los obreros y la burguesía. Ni siquiera se pregunta cuál es la naturaleza, el carácter, la cultura. Completamente, y se comportaron en colonialistas. Querían a todos de obreros y solamente así eran buenos. Yo recuerdo muy bien cuando era muchacho así. Los del PC decían de que el mejor comunista tiene que ser aquel que no tiene que hablar ni aymara ni quechua, sino bien el español. Y todo lo que era aymara o ritos o lo que sea era de arcaísmo, de modos de producción primitivos y esclavistas. Entonces en ese universo está Zabaleta. Vamos a una pausa con nuestros auspiciadores y una pregunta con veneno a HSF Mansilla. La va a digerir muy bien, pero la pregunta es venenosa. Nos aguardan, porfa, regresamos. La pregunta es inevitable, pero es venenosa. Con HSF Mansilla, el doctor Mansilla. ¿Qué piensa usted de Alcides Arguedas? La pregunta no es venenosa, es simplemente, digamos, una pregunta interesante académicamente. En primer lugar, para evitar malos entendidos entre un público que no sabe mucho sobre cultura, yo no tengo nada que ver, ni soy partidario de Alcides Arguedas, y su propia prosa, su estilo me parece escandalosamente malo. Dicho esto, quisiera indicar que Alcides Arguedas, como todos los seres humanos, tiene varias caras. Él ha tenido una época, sobre todo de joven, donde ha escrito lamentablemente cosas absolutamente insostenibles sobre los habitantes quechuas y aymaras. La nación enferma, pueblo enfermo. No antes. Y Pueblo Enfermo, curiosamente, es mucho menos enfermo de lo que uno se imagina. Tiene 2 capítulos absolutamente rescatables que hoy nadie los lee. Él ha sido probablemente el primer iniciador del movimiento feminista en Bolivia, aún antes que Adela Zamudio. Tiene un capítulo sobre la necesidad de emancipar a las mujeres, además con muchos datos estadísticos. Y luego el libro tiene ese título que no es lo mejor, Pueblo Enfermo, porque se refiere solamente al consumo de alcohol, que como todos sabemos en este país es de alto consumo. Y entonces él señala con estadísticas comparativas con muchas naciones que aquí se gasta demasiado dinero y demasiadas energías en el consumo del alcohol, que funciona como lubricante social en una población que no tiene muchas tendencias a la sociabilidad. Sus otras participaciones son... Raza de bronce. Pero eso es muy interesante. Seguramente la primera novela favorable al indígena en toda América Latina. Así lo dicen los profesores. Es decir, es una persona con muchas facetas. ¿Usted cree que la historia boliviana ha sido injusta con Alcides Arguedas? Sí, totalmente. ¿Por qué, profesor? Lo podemos comparar con Franz Tamayo. Franz Tamayo está en los billetes de 200, en los más altos. René Moreno está en los de 100. Sí, no está mal como compensación, claro. Pero el rasgo importante... ¿Usted sabe que ese tema fue muy debatido en su momento? No tengo. Les contaré porque en tiempo del doctor Paz, cuando se hicieron el 1 a 1, ¿no ve? Un boliviano a $1, se discutió y tuvieron la gentileza de consultarme, y yo me voy a desnudar diciendo mi respuesta. ¿Qué opinaba yo? ¿Quién tenía que ser los billetes de 200 bolivianos, qué busto tenía que tener? ¿El de Franz Tamayo o el de Gabriel René Moreno? Yo dije Franz Tamayo. Me preguntaron por qué. Porque Franz Tamayo es el aymara universal. Es un aymara que habló alemán, que hizo poesías en alemán, que vivió en el campo aymara y que tuvo una significación, aunque ahora ya está un poco devaluado, tuvo una significación cultural destacable. Y Gabriel René Moreno, pues pese a lo importante que es Santa Cruz, no hay que olvidar todo su trabajo en Chile, precisamente durante los años posteriores a la Guerra del Pacífico.
que él estuvo en Arica trabajando para el gobierno de Santiago. Me he desnudado, pero enseguida me he puesto la ropa. Alcides Arguedas, ¿por qué ha sido injusta la historia boliviana, HSF Mancilla? Yo creo que ha habido un ensalzamiento de aquellas personalidades que más o menos dicen lo que la población quiere oír, o sea, que repiten los prejuicios, a veces subconscientes, de la población. Pudiendo equivocarme fácilmente, yo creo que Frans Tamayo es uno de esos grandes poetas, porque como poeta es lo mejor que ha producido este país, que ha reproducido, creo yo, los prejuicios normales de la población sobre muchos tópicos. La pedagogía nacional. Por ejemplo, la pedagogía nacional, él no propone una nueva pedagogía, como dice el título. Es un diagnóstico. Solamente critica a la reforma liberal de 1909, que ha sido hasta hoy la reforma educativa más o menos más exitosa y más profunda, ¿no? Y él argumenta con argumentos profundamente conservadores. Por ejemplo, su opinión sobre los indígenas en Bolivia es realmente una opinión extremadamente conservadora. Él alaba las cualidades físicas de los indígenas, etcétera, y él declara que no son aptos para gobernar, que el intelecto no es el fuerte de los indígenas. Lo dice clarísimamente. Son expresiones racistas muy fuertes, pero claro, como él era medio revolucionario y demás, ayudó a Villarroel, etcétera, la gente aquí tiende a hacerse mitos. Yo tengo la impresión, pudiendo también equivocarme, que aquí se lee muy poco y que muy poca gente ha leído realmente a Frans Tamayo, pero la gente cree que es... Mucha menos gente ha leído a Alcides Arguedas. Menos todavía, claro, menos. ¿Qué rescata usted de Alcides Arguedas? Yo creo que su tendencia, por ejemplo, a mejorar la posición de la mujer es una cosa muy razonable. Y luego lo otro, lo desagradable. Él ha tratado de mostrar la mentalidad profunda del país que involucra a todas las etnias y a todos los grupos geográficos del país. Y esa mentalidad, creo yo, la ha descrito relativamente bien. Una mentalidad que es autoritaria, conservadora, verticalista y al mismo tiempo dedicada a la trampa cotidiana, etcétera. Yo creo que ha sido uno de los primeros que ha descrito más o menos adecuadamente la constelación que vivimos hoy, el triunfo de la astucia cotidiana sobre la inteligencia creadora. Doctor Fernando Untoja, Antonio José de Sucre Alcalá, primer presidente constitucional del país, se queja en sus cartas a Bolívar y en sus escritos que en esta república que lleva el nombre en honor de Bolívar, pues los cargos públicos se compran y se venden. Hemos cambiado mucho de 1825 al 2016 en esa compraventa de cargos públicos. En absoluto, no se cambió nada. ¿Por qué? Yo como aymara y como boliviano hubiera querido que al menos Olañeta sea el fundador de Bolivia o el padre de la patria. Pero lamentablemente la desgracia y la situación como describe Alcides Arguedas es de que vivimos siempre con padrastros. Bolívar es un padrastro. Soy que el segundo padrastro. ¿Por qué padrastro? En 68 viene Che Guevara, aparece otra vez Che ¿Por qué padrastro? Sucre padrastro, que no quería entrar en Bolivia, usted sabe, ese 2 de febrero de 1825, que es el paso del desaguadero, el paso del Rubicón? Sucre no quería, Olañeta lo convenció y al final fue Olañeta el que casi le obligó a pasar el río. Sucre no quería por nada. Claro, mucho menos, ha sido más, digamos, más cauto que Bolívar, pero Bolívar no, era un hombre... Bolívar aparte, megalómano. una pausa, Bolívar Sí. aparte. Pero también Bolívar dice, ¿qué significa Bolivia? Un desenfrenado canto por la libertad, ¿le parece poco? Regresamos. La palabra la tendrá Fernando Untoja. A ver, doctor Untoja, eso de que haya dicho usted que Sucre es un padrastro de Bolívar, pese a todo, Simón de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, pero eso que dice HSF Mantilla, que es una versión poética. ¿Qué significa Bolivia? Un desenfrenado canto por la libertad, pero el país sigue luchando por la libertad desde antes de nacer. Cierto. Es que Bolivia se constituyó en un momento dado como producto de relaciones económicas mundiales. Los Andes han sido cuadriculados por intereses económicos mundiales.
sea, en ese sentido, Bolívar, ¿qué ha hecho? Ha consolidado esa cuadriculación. Pero para nosotros, es importante acá, para nosotros los aymaras, Bolívar es un ajeno. No sabemos si ha entendido o no los aymaras. No sabemos. Segundo, nos ha dejado como herencia de que el que viene es un liberador, un libertador, el que viene de afuera. Y eso quedó en la clase media, quedó en los criollos e incluso quedó en la mentalidad aymara. Y sobre todo ese peso carga y lleva registrado en su mente la izquierda boliviana. ¿Por qué la izquierda boliviana? Porque es antiimperialista y no anti-España. ¿Cuál es la razón? El hecho de llevar así ese registro hace que a nosotros nos encanten los referentes de los maestros pensadores que están lejos. Puede ser Fidel, puede ser Chávez, y Che Guevara era un extranjero que mata soldados aymaras, se les hace monumento en todo el país, se les hace museo y se rinde culto cada 8 de octubre. Bien. A mí como aymara eso me asombra y me revela. Y por eso es que Sucre y Bolívar son dos padrastros que han dejado en una sociedad, un país, sin instituciones. Antes de Santa Cruz, ¿qué es? Antes de Santa Cruz. Han dejado un país sin un referente institucional. ¿También padrastro Andrés de Santa Cruz? No, Andrés de Santa Cruz no es, pero intentó Andrés de Santa Cruz institucionalizar Bolivia. Comprendió el carácter. Por leyes francesas. Pero ha sido en ese sentido bastante versátil Santa Cruz, porque no ha sido alguien que quería ser latinoamericano, sino comprendió lo que el mundo estaba pasando en esa época. Bolivia necesitaba instituciones sólidas, y cuando hablo de instituciones sólidas, el código institucional tiene que estar registrado en cada ciudadano para que cumpla las reglas de juego. Y en Bolivia nadie cumple las reglas de juego. Ni siquiera en una cita amorosa podemos cumplir las reglas de juego. Ahí no nos meteremos en las citas amorosas. Es un tema muy interesante. Sí, pero... Por su carga sociológica. Ya, pero iremos a la carga política. Don Pedro Portugal, ¿por qué nuestra política oficialista, opositora, es tan occidental en su mentalidad, en su estructura? ¿Por qué? Bueno, yo creo que habría que ver dos acepciones de ser occidental. De alguna manera todo el mundo es occidental, ¿no es cierto? O sea, la historia universal parece ser que se focaliza en determinadas áreas y es determinada área la encargada de desarrollar lo más que puede ciertos avances que después son compartidos por el resto de las poblaciones. Y al mismo tiempo esos avances son fruto de aportes diferentes, no hay nada específico. El occidente que conocemos ahora es tal porque ha habido aportes voluntarios o involuntarios de diversas áreas. Ni la misma religión, digamos, católica o cristiana nació en Europa, digamos, es una religión que viene de otras áreas. Entonces, y eso lo vemos con las anteriores civilizaciones y podría haber sido también un aporte de las civilizaciones locales. Entonces, cuando alguien entra, digamos, a un contexto universal, digamos, necesariamente tiene que referirse a lo que en ese momento, digamos, está en la fuerza y en la cúspide, digamos, de ese tipo de desarrollo. En ese sentido, todo el mundo es occidental. O sea, los países islámicos tienen la tecnología actual y los términos de debate, incluso políticos, muchas veces están en esos términos universales. China, por ejemplo, que tiene una civilización milenaria, está en un desarrollo económico y en una fronte, digamos, típicamente occidental. Pero también podríamos entender occidental cuando ya no es ese tipo de creación, de inserción en un campo universal, sino que es una dependencia a los mitos, justamente a los estereotipos, porque dan cierto poder a quien los utiliza. Y en ese sentido somos más occidentales acá en Bolivia, no en el otro sentido. En el otro sentido, irónicamente, son los aymaras los que son más occidentales, porque tienen una tendencia a agarrar lo último que está, digamos, lo último que está vigente en ideas, en discusión de ideas, en tecnología, etcétera, sin perder una esencia cultural. Pero en Bolivia se da el caso de ser occidental copiando elementos externos, elementos simbólicos, porque brindan cierto poder local.
Entonces, ese es uno de los componentes de un sistema de tipo colonial. Se pierde, digamos, el tren de lo esencial y solamente se agarra aquellos aspectos que dan fuerza para mantener un sistema, digamos, de predominio y de opresión de los demás. Y en ese sistema, en ese nivel, creo que somos occidentales de esta manera. HSF Mansilla, ¿usted cree que el indianismo está en nuestras calles o simplemente es un debate académico y universitario? Yo creo que en general se trata de un debate entre pequeñas élites intelectuales. No soy un gran experto en el tema, pero tengo el presentimiento, por ejemplo, que las masas juveniles de origen quechua o aymara no tienen interés por ese debate. Yo creo que es más una cosa típica universitaria. Ahora, como se ha mencionado a Fausto Reinaga, yo quisiera aquí añadir 2 palabras a lo que ha dicho el maestro Portugal. Yo creo que él era un gran poeta impedido, que él no era necesariamente un pensador de asuntos políticos o históricos. Yo creo que él tenía una notable capacidad literaria que lamentablemente por la discriminación que él sufrió no salió a flote. No hay que olvidar que Fausto Reinaga ganó un premio como el mejor alumno en la universidad y a él le correspondía una medalla de oro. Y en el momento del acto, cuando ya fue a recibirla, le negaron la medalla por ser indio. En el colegio. En el colegio, sí, tiene usted razón. Entonces, obviamente, eso lo ha marcado mucho, ¿no? Esos actos ya muy públicos y claros de discriminación. Pero yo creo que como pensador político no ha sido ni muy original ni muy democrático. Yo creo que él, por ejemplo, que quería o que ha ensalzado lo que era el imperio incaico antes de la venida de los españoles, lo ha hecho sin un claro conocimiento de cómo funcionaba en la vida cotidiana ese imperio. Con mucha razón. A ver, el doctor Fernando Toja, los usos aymaras son de la alternancia en la responsabilidad, no hablaremos del poder. Los gilacatas y los malcos, gilacata 1 año, malcus 2. Sin embargo, la política ya lo estamos sintiendo, pues los que están en el poder quieren quedarse eternamente. Por eso el invisible dice que nuestra política es muy occidental, porque la alternancia campesina andina es más alternativa y la responsabilidad es como una carga, no es como un beneficio, no lucran de la responsabilidad, sino se cargan. Cierto, nosotros escribimos este texto, el catarismo. A partir del catarismo cuestionamos el orden político y el sistema político en Bolivia. Y por eso llegamos a la conclusión de que se maneja con una práctica feudal. Bien, ahora, en el mundo aymara no hay posibilidad de quedarse 2 veces, 3 veces en la función política. Tiene que servir e irse. ¿De dónde viene entonces que la gente ahora quiere quedarse 10 años, 15 años, etcétera? Es feudal, es la herencia colonial. Además de ser herencia colonial, es la copia de regímenes políticos en los países llamados subdesarrollados, de África, como Mugabe, o de Gaddafi, o de Bashar en Siria. Y en Bolivia, el referente más próximo es Cuba. Alguien que dice que hay elecciones, que se queda más de 50 años. Y ahora aquí en Bolivia, los que manejan el poder están marcados por esa ideología y con esa concepción de la política. Los aymaras, siempre hemos dicho, la gente, ¿por qué quiere repetir en el cargo? Solo quiere repetir porque ha robado, ha creado un nido de corrupción, entonces hay que proteger. Ahora, esa manera de manejar el poder, confundir la función de poder y alienarse con el poder, es muy negativo para una sociedad, para las generaciones también. ¿Por qué? Porque no permite que la gente sea creativa, imaginativa. Se adoctrina con muchas cosas, que puede ser con un asistencialismo, que puede ser con bonos, y con eso se mata la iniciativa y la creatividad de generaciones.
Yo no creo que el actual gobierno y el actual régimen tenga algo de aymara, no tiene nada más que simbolismos al cuerpo. Que el poncho, que la huipala, se ponen un poco de pluma, se cree inca, esos son simbolismos. Eso no cambia, y decía Portugal bien claro, eso no descoloniza. La descolonización, para nosotros, es estar en el mundo, nadar en el mundo. Y para nadar en el mundo no necesito idealizar mi cultura, sino debo ser crítico de mi cultura. Pero a su vez, no tengo que hacer de que mi población aprenda solamente aymara y que los hijos de oligarcas aprendan 3 o 4 lenguas y estén siempre listos para dominar. Nosotros decimos de que como cataristas hay que aprender varias lenguas en el mundo, navegar por el mundo. Eso es la descolonización. Ver otras cosas y no encapsularse idealizando. Ahí discrepo, digamos, con los indianistas, no con Pedro Portugal, con los algunos indianistas que ha criticado a Mansilla, y que idealizan lo indio como si fuera un ser perfecto. El indianismo e indigenismo tienen el mismo pretexto. Armonía del hombre con la naturaleza, amores con la naturaleza, todo perfecto. Eso no existe. En la sociedad aymara, en la cultura aymara, es la rivalidad del motor de la acción, del desplazamiento y del viaje en el mundo. Una pausa con nuestros auspiciadores, después la pregunta a HSF Mansilla. HSF Mansilla, ¿por qué en América Latina política y corrupción parecen tan sinónimos? ¿Por qué? Yo creo que es parte de una tradición española. La administración gubernamental entre los siglos XV y XVIII fue en España técnicamente ineficiente y éticamente muy corrupta. Y creo que en parte hemos heredado eso. Estos comportamientos sociales muy extendidos tienen generalmente muchas causas. No se puede definir o tracear el origen de esto con una sola palabra o con un solo concepto. Yo creo que también tiene mucho que ver el aislamiento en que estuvo Bolivia durante todo el siglo XIX, o sea, que no hubo un renacimiento de ideas políticas y donde simplemente se reprodujeron pautas de comportamiento que habían antes y esas eran la ineficiencia técnica y la corrupción política. Entonces yo creo que es una parte de nuestro pasado. Profesor Pedro Portugal, ¿por qué se habla mucho de usos y costumbres y sin embargo los usos y costumbres tradicionales de nuestra cultura andina están tan poco presentes en las estructuras del poder de hoy y de ayer y antes de hoy? Lo de los usos y costumbres es sobre todo una terminología bastante nueva. O sea que ante una decadencia de tipo político, de organización política, y ante cierto colapso que hubo de algunos principales líderes, se sustituyó por un discurso general, universal, digamos, de la diferencia, de la alteridad, que es un discurso posmoderno, y donde se atribuyó a los pueblos llamados indígenas ciertas características, cierto apego, digamos, a una especie de ritmo tradicional y inmanente, digamos, y eterno, digamos, que tuviesen estas poblaciones. Y se ha alejado del discurso, digamos, que era anterior del discurso político. Ahora, como esto es muy fuerte, y eso es la colonización, ha llegado a ser un discurso de los organismos internacionales, de las ONGs, de los partidos, de la academia, se confunde como si fuese el discurso indígena. Y se obvia que hay una gran innovación, hay un gran movimiento, digamos, interno, pero que colapsa porque se encuentra ante unas estructuras y una interpretación de lo indígena que está en otros moldes. Y un poco lo que decía un toque hace rato. O sea, es un fenómeno conocido por todos los que tienen relación más o menos directa con el campo, que la gente quiere vender sus tierras. Sin embargo, la idea dominante de derecha o izquierda es que hay un colectivismo y hay un ayllo. Y el ayllo sería todavía más milagroso, más eterno. Entonces, eso queda, digamos, un problema porque hay un fenómeno real en el campo
y no hay un marco teórico propio que interprete eso. ¿No es cierto? Entonces la gente está en una disyuntiva o de reproducir el lenguaje pachamamista, que es como si hubiese unas esencias, digamos, permanentes, o digamos, o ir, digamos, también a un modernismo que despersonaliza. Untoja, usted ha dicho que los padrastros que trajeron la libertad de afuera. Sin embargo, tiene 2 minutos apenas. ¿Por qué en Bolivia, en ese territorio, fueron los primeros movimientos libertarios? 25 de mayo de 1809, 16 de julio en Sucre, 16 de julio en La Paz. Sin embargo, nuestra independencia fue la última en América Latina. ¿Cómo se explica? Tuvieron que venir los extranjeros para que fuéramos una república, no pudimos ser capaces nosotros desde adentro. El Tambor Vargas es un testimonio espectacular de todo ese larguísimo proceso. Sí, la Bolivia está hecha por fuerzas extranjeras. Porque no es que había caos, sino había descomunicación entre lo que era la población local, en este caso hay más quechuas, los criollos, con concepciones de mundo diferentes, de sociedad diferentes. A los criollos de la época no les interesaban los animales de quechuas, suficientes que estén en las haciendas como indios, y ellos eran los forjadores de la nación que no existía. Bolivia es un espacio, un estado sin nación. Es el drama mayor de los bolivianos. Un estado sin nación, y podemos decir, existen naciones y culturas sin estado. Ahora bien, una situación así es bastante complicada. Los kurdos. Somos como los kurdos, sí, o como los armenios. Sí. Los aymaras somos como los kurdos, no tenemos estado. Vivimos del lado del Perú, del lado de Chile, norte de Argentina y aquí también. Entonces, pero también la vía de la Aymara es fabulosa. Puede usar los 4 estados o 3 estados donde está plantado. Y a mí eso me alegra y me llena de optimismo en esa visión de atrapar la modernidad y estar en el mundo como aymaras. Muchas gracias a don Pedro Portugal, a don HSF Mancilla, a don Fernando Untoja. Creo que ha sido un programa que, gracias, doctor Gonzalo Mendieta Romero, porque ha sido usted el cráneo de esta reunión, ha sido un debate sin polémica, o una polémica sin debate. El ministro le ha quedado muy satisfecho, porque se han tocado temas que son muy estructurales, muy de raíz, sin embargo, casi siempre la coyuntura se los traga, se los devora en una suerte de antropofagia político-social. El Invisible se despide, la cita es el lunes a las 7 de la noche. Feliz fin de semana, que descansen. Chao.